Arrancamos. 24 tarde. 3 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos ya 13 grados en la capital, justamente la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica para este día lunes. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, las noticias que han marcado este día informativo. Comenzamos con información policial. 2 carabineros y un civil murieron en un violento choque ocurrido tras una persecución policial. Esto en la comuna de Los Andes. Otro funcionario quedó gravemente herido. Y la extensión de la línea 3 del metro inicia de manera oficial su periodo de marcha blanca. Todo a pocos días de su entrada en operación. Son 3 estaciones que reducirán los traslados en hasta 30 minutos desde Quilicura. Y en información del mundo, las fuertes lluvias en España dejan al menos 2 personas muertas, 3 desaparecidas y varios daños millonarios. La tormenta ha batido el récord de día más lluvioso en un mes de septiembre para varias zonas del país, incluidas Madrid, Toledo, Valladolid, Segovia y también Navarra. Aquí comienza 24 tarde. Nos movemos hasta Panquehue, en donde se originó el fatal accidente que terminó con 2 funcionarios de carabineros y un civil muertos tras una fatal persecución. Fabián Collao, con esta información la has estado reporteando durante toda la jornada, una nueva tragedia que enluta a Carabineros. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Claro, esa es la ruta SH60, acá es donde comenzó la tragedia, porque acá fue visto este sujeto de 59 años manejando de manera zigzagueante en estado de ebriedad. Acá lo intentaron fiscalizar e incluso atropelló a un carabinero. Ustedes van a ver las imágenes de la ruta a esta hora de la tarde que une Viña del Mar con el paso fronterizo Los Libertadores, pasando por San Felipe, por Los Andes y todo este sector del Valle de la Concagua. Claro, hechos que ocurrieron cerca de la medianoche cuando algunos automovilistas vecinos llamaron a denunciar a Carabineros que había un sujeto en una camioneta al cual estaba conduciendo de manera zigzagueante, que era evidente que podía estar en estado de ebriedad. Por lo anterior, inmediatamente Carabineros se desplegó en este sector, en este cruce ferroviario que está a la altura del kilómetro 25 de la ruta CH60. Intentaron controlarlo, pero ¿qué es lo que hizo el sujeto? Arrancó, pasó a llevar, atropelló a uno de los carabineros y arrancó en dirección hacia Los Andes. A más de 30 minutos de distancia aproximadamente nos encontramos y inmediatamente se generaron diversos operativos. Carabineros de San Felipe, los del Retén Panquehue, también de Calle Larga y de Los Andes, estuvieron realizando diversos cierres perimetrales con el fin de poder detener el actuar de este sujeto, el cual estaba descontrolado absolutamente con un actuar temerario. Todo concluye en el kilómetro 20 de la autopista Los Libertadores. Es en ese lugar donde había una patrulla de carabineros, una camioneta, la cual estaba parando parcialmente el tránsito con conos con el fin de que no se generara algún peligro a las otras personas que iban circulando en el sector debido a esta persecución que estaba en desarrollo y también para poder intentar detenerlo. Pero ¿qué es lo que hizo este sujeto al pasar por ese lugar? Arrasó con todo, no frenó ningún minuto a exceso de velocidad y a raíz de aquello impactó con los carabineros. 2 de ellos resultaron con la peor parte, fallecieron producto de la gravedad de sus lesiones en el lugar, mientras que el conductor de 59 años, quien presumiblemente estaba bajo el estado de ebriedad, también perdió la vida en ese sector. Carabineros, la sección investigadora de accidentes de tránsito, fueron los primeros en llegar con el fin de poder ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Se identificó a los uniformados que lamentablemente perdieron la vida. El suboficial Alejandro Andrés Guerrero, de más de 24 años en la institución, además del sargento primero Raúl Eduardo Villegas Ortiz, también con 23 años en Carabineros, ambos casados con 2 hijos residentes de la comuna de Los Andes y que prestaban sus servicios a la subcomisaría Los Libertadores, que es en la zona fronteriza con Argentina. Pues bien, también el sujeto que iba manejando en estado de ebriedad, Pedro Antonio Núñez Rodríguez, de 59 años, y lo que llama la atención al respecto es que
Él tenía más de 6 detenciones por conducción en estado de ebriedad con resultado de personas heridas el 2008, el 2012, el 2013, el 2014, el 2016, el 2020. Por lo mismo, inmediatamente se generaron suspicacias al respecto para poder ver, claro, ya había la alerta de que estaba manejando de manera zigzagueante y todas las sospechas se generaban. Y en medio de esta investigación que estuvo desarrollando Carabineros, se encontraron 2 botellas de alcohol al interior del vehículo, una al interior que estaba intacta y otra que se había reventado producto del impacto y que estaba afuera de esta camioneta que conducía en estado de ebriedad. Además de eso, él iba acompañado de 2 mujeres, una joven de 21 años y una adolescente de 16, las cuales quedaron lesionadas de gravedad, trasladadas hasta el Hospital San Juan de Dios de la comuna de Los Andes, pero fuera de riesgo vital. Y en paralelo, un carabinero, un sargento, el cual era conductor en esta camioneta donde lamentablemente sus 2 compañeros de arma perdieron la vida, también terminó con lesiones de gravedad. Vamos a revisar declaraciones por parte de la policía uniformada y también de las autoridades acá en la región de Valparaíso. Quiero dejar en claro que esto es un delito. Los carabineros hicieron todas las señales que están en el ordenamiento jurídico para combinar a esta persona que detuviese su marcha. Los carabineros interrumpieron el tránsito, no cruzaron el vehículo frente al vehículo. Los carabineros estaban conteniendo la ruta, habían conos puestos justamente para evitar que este individuo no colisionara a otro vehículo. Bueno, entonces, a raíz de todos estos hechos que fueron trágicos, obviamente, que enlutan a la institución y que ya se confirmó, claro, se transformaron en los mártires 1244 y 1245 de la institución uniformada, también los esfuerzos estaban desplegados en el estado de salud del sargento, el cual estaba junto a los carabineros fallecidos, el cual tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios de la comuna de Los Andes en estado de gravedad. A raíz de aquello que el sargento segundo Manuel Eric Cáceres Saavedra fue atendido, estabilizado, posteriormente llegó la unidad médica operativa de Carabineros, todo esto en la ambulancia, el helicóptero institucional, para poder dar el cheque, para poder dar el vamos y así que fuera trasladado hasta la región metropolitana. Y claro, por eso se organizó todo el operativo entre el hospital y el estadio regional de Los Andes. Ahí llegó el helicóptero, se posó y posteriormente trasladó al funcionario policial, el cual ya arribó hasta el recinto asistencial de Carabineros de la avenida Simón Bolívar. Sumado a aquello, el general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, ya se encuentra en dicho recinto asistencial y minutos más tarde entregaría algunas declaraciones respecto a su visita y el estado de salud del sargento de Carabineros, el cual, además de estar con lesiones de gravedad pero fuera de riesgo vital, perdió a sus 2 camaradas, a sus 2 compañeros de armas. Vamos a revisar declaraciones por parte del subsecretario del Interior, el cual se refirió respecto a este trágico caso que enlutece a Carabineros. Nuestras condolencias como gobierno respecto al fallecimiento del suboficial Alejandro Andrés Guerrero y al sargento primero Raúl Eduardo Villegas Ortiz, que perdieron la vida en un procedimiento que lamentablemente terminó de manera trágica. Y en segundo lugar, está siendo trasladado al Hospital de Carabineros, es probable que haya llegado el sargento primero Manuel Eric Cáceres Saavedra, quien resultó con lesiones graves y por supuesto lo primero que deseamos es que pueda, a partir de los procedimientos médicos, recuperarse de sus lesiones. Declaraciones de las autoridades a las cuales han estado muy alertas respecto a esta situación. De hecho, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, estuvo en el hospital, también en la tercera comisaría de Los Andes, al igual que en otros sectores de la comuna, con el fin de poder obtener mayores antecedentes y entregarlo al gobierno central, todo aquello respecto a la trágica muerte de estos 2 funcionarios policiales en este sector del Valle de la Concagua en medio de este trágico accidente. De todas maneras, lo que acá se está buscando establecer en medio de la investigación que está desarrollando la Fiscalía Regional de Valparaíso, la Fiscalía Local de Los Andes, en conjunto con los equipos investigativos de Carabineros, que estaba haciendo este sujeto de 59 años. Él es el residente de Tiltil en la región metropolitana. Estaba junto a 2 mujeres de 21 y 16 años, una adolescente de 16. ¿Qué es lo que pasa acá? No había ningún parentesco.
al principio se habló de que podían tenerlo, pero aquello fue descartado. Entonces, ¿por qué estaban circulando en este lugar en estado de ebriedad? Estaban circulando, provenían de alguna vivienda familiar, de algún amigo, eso es lo que no se sabe. Y además lo que llama la atención, el gran prontuario del fallecido de 59 años, todos o la gran mayoría de los delitos vinculados a la mezcla del alcohol con la conducción, y ya había dejado personas lesionadas producto de esto. Entonces es una situación que termina obviamente mucho peor, con 2 personas fallecidas producto de su temerario actuar que no le importaba nada, y claramente queda aquello en evidencia con sus antecedentes. Pues bien, estuvimos recorriendo los sectores donde vivían los carabineros fallecidos. Pudimos hablar brevemente con sus vecinos, también con uno de sus hermanos. Revisemos esas declaraciones. Muy querido y muy paño. Muy... Nada. Los cuidaba todos acá, me decían. Sí, era muy regalado. El negrito. Quería retirarse él ya, ¿cierto? Ya Sí, quería... está en sus años ya. Pero le quedan casi nada. Era muy como solidario, muy preocupado de que de un vecino. Él incluso tenía unas cámaras en su casa, y él cuando puso las cámaras nos avisó de que él nos tenía todo identificado, el hecho de que nos cuidaba. Muy buen padre, muy buen esposo y dedicado a sus hijos, siempre. Y aquí nosotros lo veíamos, conversábamos mucho con él. Bueno, triste muerte entonces de los 2 funcionarios policiales, en ese caso del sargento Villegas, el cual estaba próximo a posiblemente salir de la institución producto de la gran cantidad de años de servicio que había entregado a Carabineros. De todas maneras, hay una investigación que todavía, independiente de la muerte de este sujeto de 59 años, el cual tenía antecedentes por estado de ebriedad en reiteradas ocasiones, también se está investigando a las otras mujeres, tanto la adolescente como también la joven de 21 años, tienen antecedentes por hurto, al igual que el fallecido. No se descarta todavía en este plano de la investigación de que hayan estado cometiendo delitos, de que hayan cometido ilícitos acá en el Valle de la Concagua, la región de Valparaíso, y el chofer se encontraba en estado de ebriedad cuando fue fiscalizado por parte de Carabineros. Es una de las teorías, no se descarta, no se confirma de todas maneras. Mientras que acá, en este lugar, en la ruta CH60, en la comuna de Panquehue, nosotros estamos próximos a San Felipe. Por acá es donde se originó todo, por acá empezó la tragedia. Desde acá Carabineros estuvo intentando fiscalizarlo, hizo caso omiso, desde acá arrancó. Por lo mismo, diversas evidencias se están buscando por parte de Carabineros para poder esclarecer cada una de estas teorías que les estamos comentando, que todavía están pendientes. Y en paralelo, los cuerpos de los carabineros fallecidos fueron derivados hasta el Servicio Médico Legal de Valparaíso. Hoy día no deberían ser entregados a sus familiares, posiblemente ya mañana, luego de la autopsia desde allá, desde el puerto, serían derivados hasta los Andes para poder ser despedidos a los mártires 1244 y 1245 de la policía uniformada acá en los Andes. Sí, quedamos conectados y atentos ante cualquier novedad. Fabián Collado, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. En el marco de la investigación del caso Lencería, Camila Polisi llegó a la Fiscalía en Concepción. La ex candidata a diputada, también ex candidata a convencional, tenía que declarar como imputada. Sin embargo, se acogió a su derecho de guardar silencio frente a las autoridades. Cristian Olivares nos cuenta más del Bío Bío. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante esta mañana la principal protagonista de este caso denominado Lencería, Camila Polisi, llegó hasta la Fiscalía Regional del Biobío. Pasadas las 10 de la mañana, Polisi, ex candidata a alcaldesa, también ex candidata parlamentaria por la región del Biobío, llegó a bordo de un taxi que la dejó en la avenida Padre Hurtado, y lo hizo acompañada por su abogado Pablo Arduán. Pablo Arduán es abogado de la Defensoría Penal Pública. Camila Polisi ingresó hasta este lugar en absoluto silencio, si bien esbozó algunas palabras refiriéndose que podría hablar una vez terminada esta diligencia. No se refirió en más a su estado de ánimo, tampoco al estado de las indagatorias y de las pericias. Recordemos que hace algunas semanas, por orden de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones hizo un allanamiento en su domicilio, retirando computadores, celulares y otros elementos. De la misma forma en que ingresó Camila Polisi, por quien permaneció por cerca de 25 a 30 minutos en las oficinas de la fiscal María José Aguayo, perteneciente a la unidad de alta complejidad
del Ministerio Público del Biobío, Camila Polisi, se retiró en absoluto silencio de este lugar. Recordemos que Camila Polisi, por medio de la Fundación ENTI, hizo una solicitud de dineros al gobierno regional para diversos proyectos, capacitaciones en el sector de Barrio Norte, en Concepción, por una cantidad de 250 millones de pesos. ¿Cómo operó en este sentido? Por medio de una OTEC que encabezaba Matías Godoy, y junto a su expareja Sebastián Polanco son parte de esta arista judicial de este caso, precisamente que involucra también al gobierno regional del Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz. Lo decíamos, Camila Polisi hoy no habló con los medios, tampoco lo hizo con la fiscal María José Aguayo, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. En este sentido, quien sí se refirió a esta diligencia acá en el centro de Concepción fue el abogado de la Defensoría Penal Pública, Pablo Ardoan, quien precisamente escuchemos sus declaraciones, entregando mayores antecedentes del por qué Camila Polisi no declaró frente a la persecutora y al proceso precisamente que está moviendo en este caso. Recordemos que, y tal como lo decíamos al principio, este despacho, Camila Polisi, bajo una expectación periodística acá en la expectación periodística, bien digo, de su llegada, ya es una persona que sale muy poco a la calle, y hubo expectación debido a su arribo acá hasta la Fiscalía. Se esperaba que al menos dijera algunas palabras en cuanto a su estado de ánimo. No lo hizo, prefirió guardar el silencio, tal como lo hizo afuera. Tal como lo hizo a su llegada acá hasta el Ministerio Público del Biobío, guardó silencio, no se refirió a nada de manera muy fría, por llamarlo de alguna forma, frente a los medios. Y en este sentido, escuchemos lo que pasó precisamente al arribo de Camila Polisi acá hasta la Fiscalía Regional. ¿Vas a hacer uso de tu derecho a guardar silencio? ¿Vas a declarar? Vamos a hablar a la salida, por favor. Gracias. Va a hablar a la salida, Camila. Pero vas a hablar a la salida. Dice que Había dicho, hablamos a la salida, pero sin embargo no lo hizo. Quien sí lo hizo, y pasamos a escuchar las declaraciones del abogado de la Defensoría Penal Pública, quien representa precisamente la defensa de Camila Polisi, Pablo Ardoan, que se refiere a la diligencia donde Camila Polisi no declaró frente a la fiscal Aguayo y a lo que vendrá precisamente en los próximos eventos de este caso denominado lencería en el marco del caso Fundaciones. Fue citada a declarar en calidad de imputada, hizo su derecho a guardar silencio, y nosotros hemos aportado antecedentes que dan cuenta de la ejecución del proyecto como fue establecido en su momento. Nosotros hemos aportado antecedentes que dan cuenta de la ejecución del proyecto por el cual ella está siendo investigada, de la rendición de los mismos ante el gobierno regional por la suma de 198 millones de pesos. Y es su derecho a guardar silencio mientras nos conozcamos, en especial mientras nosotros no conozcamos en su integridad la carpeta de investigación. Y precisamente este caso se mantiene bajo secreto por parte del Ministerio Público del Biobío, el caso que encabeza María José Aguayo. Y una parte importante de este caso tiene que ver también con la futura declaración de parte del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. Desde esta propia institución nos han confirmado que él no ha sido citado a declarar. En este caso, el gobierno regional se encuentra a muy pocos metros precisamente de la Fiscalía Regional. Recordemos que hace algunos días se declaró Gerardo Silva, el fundador de esta Fundación ENTI, que fue la que pidió precisamente los dineros por parte de Camila Polisi, al igual que también que su pareja, quien hace algunos días también fue citada a declarar por parte de la fiscal María José Aguayo. Es un caso que todavía no tiene una formalización de parte de la justicia para cualquiera de las personas involucradas, y se espera que precisamente en las próximas semanas existan novedades con este caso denominado lencería y que involucra también al gobierno regional del Biobío. Cristian Olivares, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Continuamos en la misma zona del país. Hoy se realizó el último funeral de las víctimas fatales que dejó el accidente entre un autobús y el biotren en San Pedro de la Paz. Se trata de una docente quien fue despedida por su familia, amigos y la comunidad educativa a la que pertenecía David Yáñez. Con los detalles, David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Precisamente se trata de Claudia Llévenes, de 47 años, docente, quien además en algún momento fue activista por el medio ambiente, específicamente por el tema de los humedales en el Gran Concepción, donde existen múltiples humedales y que son objeto de la presión tanto inmobiliaria como de los mismos vecinos que los utilizan como basurales. Es ella quien iba a bordo de este taxibús con rumbo a Bocasur en compañía de su hija de 14 años, quien también estudiaba en el Liceo Los Andes, en el momento en que este taxibús fue impactado por el tren que se dirigía desde San Pedro de la Paz con rumbo a Coronel el pasado viernes. Ella perdió la vida mientras era trasladada en una ambulancia hasta el Hospital de las Higueras de Talcahuano. En este mismo centro asistencial permanece su hija. Durante el fin de semana estuvo grave. Sin embargo, ya logró su estabilización y por este mismo sitio pasó el féretro, el cortejo fúnebre de esta docente del Liceo Los Andes mientras se dirigía hasta los cementerios de Talcahuano. Una situación que sería la última, la séptima víctima fatal de este accidente de tránsito, de este violento choque durante el fin de semana. Fueron los funerales del resto de las víctimas fatales y faltaba justamente ella. Que llegó más tarde precisamente al servicio médico legal porque haber sido la última en fallecer. Ella no murió en el mismo sitio del accidente, sino que murió mientras era trasladada, razón por la cual hubo una demora mayor en su entrega y finalmente los funerales fueron durante el día de hoy. Hubo palabras de sus amigos conocidos desde el mismo establecimiento educacional mientras se realizaba este funeral. Escuchemos. Hoy día perdemos una amiga, perdemos una compañera, una colega, una profesora, una maestra de tierra, una persona que creció muchas flores, que creció muchas plantas, enseñó y tocó los corazones de muchísimos estudiantes, de toda su familia. Era una niña, para empezar, muy preciosa, linda, de buen corazón, buena profesora, todo el mundo la quería. Era una persona especial. Y el cariño y la entrega que tenía con la gente creo que está demostrado aquí al hecho de ver tanta gente que la vino a despedir. Claudia Llévenes, esta docente que finalmente termina su vida a los 47 años, dejando a una hija que aún permanece en el Hospital de las Higueras. Por suerte, ya recuperándose. De hecho, existe solamente una persona en riesgo vital grave en el Hospital Regional de Concepción, un médico que en este mismo taxibús se dirigía hacia los consultorios de Bocasur, hacia el consultorio de Bocasur a prestar sus servicios. Durante esta mañana, finalmente, luego de un fin de semana en que hubo reparaciones tanto de la catenaria, del sistema eléctrico, como del paso a nivel existente en el sector de Bocasur en San Pedro de la Paz, fue rehabilitado el servicio del biotren. Pasó con normalidad durante el día de hoy entre la estación de San Pedro de la Paz y Coronel, en todas las estaciones intermedias. Fue a ese paso que llegaron vecinos, hicieron una manifestación en el mismo lugar del cruce donde ocurrió esta tragedia, y también incluso hubo un conflicto entre los mismos dirigentes vecinales que estaban reclamando por la situación. Hoy día también se hizo efectivo la primera medida que se aplica luego de este fatal accidente de tránsito, básicamente para disminuir la cantidad de vehículos que están circulando en San Pedro de la Paz, donde tradicionalmente hay una gran cantidad de automóviles y taxibuses generando congestión durante las mañanas y las tardes en las horas puntas, que es la restricción vehicular. Tenemos declaraciones de lo sucedido esta mañana en San Pedro de la Paz. Escuchemos. Es un caos, es una hora de la población hasta acá está la línea del tren, una hora. Lo bueno hubiera sido de que la restricción hubiera sido todo el día, no por hora. No se puede poner restricción vehicular cuando hay vecinos que no tienen transporte público del sector de hasta Leule, para el lado de la costa y para el lado de Lomas Coloradas. A 3 días de una catástrofe, de una tragedia que vivimos, sigue el mismo escenario. 7 muertos que también tienen responsabilidades políticas. Y las responsabilidades sabemos quiénes son porque han hecho caso omiso al llamado de la Junta de Vecinos 8R, que hace un semestre está llamando a hacer una mesa de trabajo frente a esta situación.
Una situación que por lo menos se está registrando con mayor normalidad en San Pedro de la Paz. Si bien el tránsito siguió congestionado durante esta mañana, por lo menos el Biotren ya volvió a transportar a sus cerca de 40.000 personas que estaban circulando a través de este servicio hasta que fuese suspendido durante la mañana del pasado viernes en este fatal accidente de tránsito que dejó a 7 víctimas fatales, la última de las cuales fue despedida durante este mediodía. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. 13 horas con 25 minutos, es momento de hacer una primera pausa aquí en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde. Los videos que va a ver en la siguiente nota fueron grabados por vecinos de Maipú minutos después de que 2 hombres comenzaran a disparar en medio de la pista de baile de una discoteca. Todo terminó con un joven de 20 años fallecido y otro en riesgo vital, un hecho que se ha registrado varias veces en fiestas nocturnas en nuestro país. Imágenes registradas minutos después de que una balacera en una fiesta terminara con la vida de un joven y dejara a otro en riesgo vital. Un hecho que nuevamente pone en alerta a Maipú. Como municipio no vamos a permitir un Don Oscar 2.0 en nuestra comuna. Y es que la historia de Espacio Don Oscar ya es conocida. En sus 7 años de funcionamiento lleva al menos 4 muertos debido a balaceras o peleas violentas en su interior. Esta vez la balacera fue en la casona Greenbull dentro del Mid-Mall de la comuna. Cercano a las 4 de la mañana, 2 hombres en estado de ebriedad comenzaron a disparar en la pista de baile. Parte de las balas llegaron a 2 hombres que fueron llevados al hospital El Carmen. Uno quedó en riesgo vital y el otro falleció. Los disparos que escuché yo fueron 3. Se hizo la denuncia al 1418. Tengo aquí los mensajes del 1418 que ellos llegaron acá y que los guardias les dijeron que no había nada extraño. Y en el lugar se pudieron percatar obviamente que el administrador o responsable del salón de evento ya había despachado a todos los participantes y mantenía el lugar cerrado. El local había sido clausurado en abril por denuncia de los vecinos y no tenía permiso para realizar ningún tipo de actividad, pero siguió funcionando con normalidad. Se encontraba clausurada por parte del municipio. Pese a los reiterados operativos de fiscalización que realizamos, ellos desobedecieron la norma y de forma bastante irresponsable siguieron operando. Desobediencia de una norma que terminó en un hecho violento, una historia que se ha repetido en distintos pubs del país. La tasa de delitos de mayor connotación social durante el primer trimestre de 2023 presenta un crecimiento sobre el 15% respecto a 2022, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En el mismo periodo se registraron 265 homicidios y 4.615 lesiones menos graves o gravísimas. Tiene que ser un llamado de atención para estos establecimientos privados para poder reforzar su seguridad. Estamos a puerta de sacar una ley de seguridad privada. Lamentablemente ese proyecto data del año 2009, estamos en 2023 y este problema ya debería haberse resuelto, por lo tanto nosotros esperamos que haya celeridad en la tramitación de esta materia, nosotros creemos que se deben elevar los estándares, que podrían hacerse mayores exigencias. La única forma de evitar este tipo de cuestiones es un mayor control para el acceso a las armas y mayor fiscalización. En abril de este año, la pena por porte de arma de fuego en lugares de alta concurrencia aumentó de 3 años y un día a 5 años y un día. Mientras se encuentra en trámite el proyecto de ley de seguridad privada, que busca estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada. Bueno, lo que pasó ayer es algo que pasa normalmente acá. O sea, todos sabían que funcionaba de manera ilegal el pub, como le dicen, pero no era un pub, siempre fue una disco. Súper inseguro decir ya quiero salir con mis amigos, con quien sea y saber que la de vuelta me puede pasar algo. Carreras clandestinas, golpes e incluso muertos. El saldo que dejan algunas fiestas nocturnas. Ahora en Maipú se encuentran trabajando para encontrar a los responsables de la balacera que dejó a un joven de 20 años fallecido. Y la extensión de la línea 3 del metro inicia de manera oficial su periodo de marcha blanca. Son 3 estaciones, casi 4 kilómetros,
que beneficiarán principalmente a la comuna de Quilicura. Desde el sector norte de la capital nos informa don Dani Linares. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Desde la plaza de la comuna, que está rodeada de los servicios, no solamente el edificio consistorial, sino que además registro civil, bancos y todos los servicios para los vecinos de esta comuna, que además contempla una estación de metro. Un viejo anhelo de todos los vecinos de Quilicura, que por años vieron cómo este proyecto se iba postergando en el tiempo. Fue anunciado en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, ya las obras de ingeniería, todo el trabajo previo a la construcción de una línea de metro finalmente fueron dilatando el proceso. Lo cierto es que ya está cerca de ser una realidad la extensión hasta la plaza de Quilicura, estas 3 estaciones, Lo Cruzat, Ferrocarril y Plaza de Quilicura, que van a estar disponibles para todos los vecinos del sector norte de la región metropolitana. Se esperan un par de semanas, porque ya se ha iniciado un hito muy importante en la puesta en marcha de este servicio, que es la Marcha Blanca, que comenzó hoy, con ya el rodado de los trenes por las vías sin pasajeros para poder chequear en terreno la puesta en marcha, cualquier tipo de dificultad que pueda presentar el servicio, para que cuando una vez se abran las puertas a los pasajeros no haya ningún inconveniente, para mejorar los tiempos de desplazamiento en un trayecto que para los vecinos de Quilicura hoy llegar al centro de Santiago es prácticamente 1 hora. ¿Qué decir cuando lo hacen en horarios de mayor congestión? 7 de la mañana, 6 de la tarde. Ahí inmediatamente pasamos a hablar de cerca de 2 horas de viaje, pero con este servicio lo van a poder hacer en 25 a 30 minutos fácilmente, llegar a la estación Universidad de Chile, que es donde inicia su recorrido la línea 3, para poder conectar con las otras líneas del metro de Santiago. Algo que ha sido bien recibido por los vecinos. Están muchos ansiosos por la puesta en marcha, pero resta este proceso técnico, ¿no? Que garantice también la operatividad del servicio para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades expresamente en la jornada de hoy, con el vamos ya de la puesta en marcha de la Marcha Blanca para esta jornada de día lunes. Será un proceso que al menos, dicen de Metro, sin adelantar por cierto la fecha de puesta en marcha del servicio, demorará al menos 2 semanas. Estamos iniciando la última etapa previa a la inauguración de esta extensión, es decir, estamos partiendo con la Marcha Blanca de estos 3,8 kilómetros adicionales que se agregan a la línea 3. Son 3 nuevas estaciones, Ferrocarril, Lo Cruzat y aquí Plaza Quilicura. No vamos a permitir la instalación de toldos azules. Todo va a ser bajo el comercio formal, porque queremos cuidar a cada uno de los usuarios de esta nueva estación. Claro, porque son las externalidades negativas que tiene la incorporación de una estación de metro a sectores consolidados como este, la Plaza de Quilicura. Yo les mencionaba algunos de los servicios, pero también hay un centro comercial a un lado. Inmediatamente nos hace pensar la posibilidad de instalación de comercio ambulante en la zona, y lo decía la alcaldesa, se va a trabajar para que ello no ocurra y que la Plaza de Quilicura siga teniendo las imágenes, ¿no?, que estamos compartiendo con ustedes a esta hora de la tarde, un sector para transitar peatonalmente, para conectar con los servicios y también con el sistema red, y ahora con el metro de Santiago, una vez que se abra ya la estación a público. Está funcionando, está rodando ya el material de metro a esta hora, pero restan todas esas pruebas técnicas y la inauguración probablemente tal como ha sido en ocasiones anteriores, con los propios presidentes de la República, en jornadas anteriores con otros mandatarios, donde inauguran finalmente las nuevas estaciones, en este caso la extensión de línea 3. Conversamos con algunos vecinos, particularmente por la llegada del metro, cuál va a ser el cambio, ¿no?, en su calidad de vida con esta nueva mejora en conectividad. Lo revisamos a continuación. Bueno, porque yo vi al lado Lo Cruzat y también el otro está ahí, pero perfecto. Así que ojalá resulte. Por la autopista que hay recorrido para allá los demoramos un poquito, pero si los vamos por fuera, por la carretera, se demora un poco más. Ya hay horario y horario. Yo cuando vivía acá me demoraba más de 1 hora de ir al centro. Y era va a ser un recorrido mucho más breve. Sí, me va a beneficiar, porque yo llego a la estación y a la estación para acá, pues. Súper. Al salir de acá, cosa seria. Yo creo que con esto se va a solucionar bastante el tema de la congestión, ¿ya? Quilicura siempre ha tenido ese problema, es histórico, pero yo creo que sí, para la gente que vive acá le va a servir bastante.
Una comuna que fue quedando encerrada por las propias infraestructuras de conectividad, por 2 autopistas que rodean la comuna de Quilicura y que para los peatones, para quienes utilizan el transporte público, se hace mucho más difícil salir de este lugar para conectar con el centro, porque inmediatamente hay que ocupar las vías alternativas que no muchas veces tienen la capacidad de poder solventar la cantidad de vehículos que hoy circulan por esta zona, y eso hace que la congestión sea mucho más compleja para ellos, sobre todo los horarios punta. Por ende que ahí se espera que el metro tenga su mayor efecto para todos los vecinos en reducir esos tiempos de desplazamiento, en mejorar la conectividad. Conversábamos con una persona, por ejemplo, que va una vez a la semana al hospital. El hospital más cercano de aquí está varias comunas, es el centro, el que corresponde por esta zona. Se demoraba cerca de 1 hora, 1 hora 15 en llegar. Ahora con el metro sin duda eso va a cambiar y va a poder asistir a las citas médicas sin mayores contratiempos. Tremenda noticia para el sector norte de la capital. Dani Linares, un abrazo a la distancia. Nos vemos. Nos movemos ahora hasta el Palacio de la Moneda, donde hace instantes llegó la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Vamos a tomar contacto con Marián Basso. Marián, no sé si es coincidencia, porque el viernes tú nos contabas de la visita del presidente Sebastián Piñera. Esto es claramente algo que está ideado, que está planificado. Mari, volvemos contigo. La imagen que se espera que esté llegando el presidente Boric hasta ahora, ¿no? Sí, justamente vemos la imagen de la Guardia de Palacio, acá del Palacio de la Moneda, esperando al presidente Gabriel Boric para rendirle honores. Él ya llegó después de participar en esta pauta del proyecto de ley de Cernac Protege. Se acaba de bajar de su auto, pero fue a saludar a las personas que están apostadas alrededor del Palacio de la Moneda en un acto del Partido Comunista por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y lo vemos justamente ingresar al presidente de la República, Gabriel Boric. Lo más probable es que tras estos honores entre rápidamente por la escalera de piedra hacia su oficina, porque ahí lo está esperando. Tú lo decías, Andrés, la expresidenta Michelle Bachelet, a una cita que estaba agendada para la 1:30 de esta tarde. Sin embargo, la exmandataria llegó muy temprano, a la 1:04, ya estaba ingresando al Palacio de la Moneda, subió a los salones, está en este momento en el Salón Azul, esperando entonces por el presidente de la República y probablemente, ¿no es cierto?, saludando a algunos de los funcionarios que también estuvieron durante su mandato acá en la Casa de Gobierno. Y bien tú lo decías, la primera instancia, el primer encuentro que se dio con esta ronda de exmandatarios fue el día viernes pasado con el expresidente Sebastián Piñera en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, justamente en la búsqueda de estos diálogos, de estos acuerdos que busca el presidente Gabriel Boric para la firma de un compromiso por la democracia el próximo 11 de septiembre. Uno que ha estado complejo y lo ha dicho el propio presidente de la República, mientras también veíamos en la imagen, ¿no es cierto?, pasar a la ministra del Interior, Carolina Toá, por la electricidad, ¿no es cierto?, y por las diferencias de opiniones, los distanciamientos entre el gobierno y la oposición, por algunos dichos que no han gustado en la oposición del propio presidente de la República, Gabriel Boric, por ejemplo, por las distintas posturas de algunos parlamentarios respecto de la justificación del golpe de Estado y también por los dichos del mandatario, por ejemplo, sobre el fundador de Renovación Nacional, Onofre Jarpa. Todo esto ha creado este ambiente, ¿no es cierto?, que ha dicho la oposición no ha gustado para poder generar los acuerdos y los compromisos que busca entablar el presidente Gabriel Boric, pero con estas reuniones con los exmandatarios se busca entonces generar este diálogo y estos puentes para entonces tener esta redacción de este compromiso con todos los partidos políticos, que lo decía también el presidente de la República. Lo que se busca firmar es un compromiso por la democracia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Veíamos entonces ahí el presidente Andrés, que ingresa hacia su oficina, donde la expresidenta Michelle Bachelet lo está esperando hace más de media hora. Ahí van a entablar este diálogo y en un ratito más retomamos el contacto con las declaraciones o eventuales declaraciones que pueda tener la expresidenta Michelle Bachelet tras esta cita. Mari, cortito, ¿se sabe cuál es el cronograma que sigue? Uno se imagina que es difícil, no sé, que vaya el presidente Lagos. Recordemos que tuvo un accidente en su casa en Caleu hace algunos días, un accidente hogareño, una caída, y si no me equivoco el presidente Frey está viajando por Asia. Sí, está complejo. Los llamados, los diálogos se han dado
con muy poco tiempo. El expresidente Sebastián Piñera fue invitado, de hecho, el día anterior, con horas de anticipación. Solamente le avisaron, incluso la noche anterior, y él accedió inmediatamente a venir. Sabemos que con la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente Gabriel Boric tiene una relación muy fluida, siempre conversan, es mucho más fácil, pero hasta el momento esas serían las dos únicas exautoridades, exmandatarios que están en su agenda, aunque los diálogos continúan, ¿no es cierto?, con el expresidente Ricardo Lagos y también el expresidente Eduardo Frei, para ver entonces si se puede establecer algún tipo de diálogo previo al 11 de septiembre. Seguimos muy atentos y atentos a la salida de la expresidenta Bachelet allá en el Palacio de la Moneda. Mari, gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Y previo a Fiestas Patrias y la fiscalización de carnicerías, la Seremi de Salud de la región metropolitana, o el Seremi, Gonzalo Soto, informó sobre la campaña especial de la autoridad sanitaria de este año. Sofía Carrizo, con todos los detalles. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros anteriormente le hemos hablado en torno al precio de la carne, pero también lo importante es saber en qué condiciones está la carne, y precisamente nos encontramos al interior de una carnicería aquí llamada El Carnicero, justo al frente del Mercado Central, comuna de Santiago, donde hace aproximadamente un ratito atrás llegó hasta acá la autoridad sanitaria para ir fiscalizando, monitoreando que la carne que usted está viendo en pantalla esté en buen estado. Son varios los factores que decía el Seremi de Salud que hay que fijarse al momento de comprar una carne. Por ejemplo, lo más importante, el color, que sea una carne rojiza. También ver el olor al momento de que le pasa la carne al momento de pagarla, que no tenga obviamente un olor desagradable, y también la textura de esta misma. Esto eran uno de los varios puntos que entregaba el Seremi para al momento de comprar carnes, ¿no? Porque se acercan las fiestas, muchos compran ya con anticipación, las congelan, pero hay que tener harto cuidado con aquello. Y no solamente en las carnes, sino que también en el local, que esté con un buen aseo, que las vitrinas tengan una correcta cadena de frío que varía entre los 0 y también 5 grados. Además, también uno de los puntos que hay que tener una buena trazabilidad, tener ahí al momento que se las pasen, que esté la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento en caso de que sea al vacío. Y si compra al vacío, que obviamente que esta no tenga aire. Una situación, y se han realizado varias fiscalizaciones, no es la única. Esto es la previa del 18, obviamente, se están realizando desde el pasado 14 de agosto y ya desde entonces se han realizado solamente en la región metropolitana 78 controles, donde ponga atención, porque la mitad de ha tenido sumarios, 37 en total. Tenemos declaraciones por parte de la Seremi de Salud en el marco de esta campaña previa a Fiestas Patrias. Los invito a revisarlas de inmediato. Tenemos 36 de esas 76 fiscalizaciones con sumario sanitario, de las cuales una de las carnicerías está con prohibición de funcionamiento debido a un problema que tiene que ver con vectores, y ya se han decomisado 1 tonelada y 370 kilos de carne en la región metropolitana. Claro, ahí escuchábamos las declaraciones por parte del Seremi de Salud en el marco de las campañas, de las fiscalizaciones. 78 yo les mencionaba, 36 sumarios que se han cursado, incluso 37 porque el último fue realizado justo cruzando esta carnicería. ¿Por qué comentaba? Porque se dio cuenta de que un pavo estaba vencido, fue sacado de su envoltorio y lo tiraron a la vitrina, y eso generó que se le cursara un sumario sanitario. Pero eso no contempla que el local deje de funcionar, sino que ellos obviamente tienen que realizar el trabajo correspondiente para poder subsanar este sumario. Pero en estas 78 fiscalizaciones ya se han realizado solamente una prohibición de funcionamiento, así que el Seremi obviamente llamaba a tener harto ojo, por ejemplo, con las carnes, cuando se compra el vacío, cuando se compra a granel. Por ejemplo, esa que estamos viendo en pantalla tiene que ser bien rojita, tiene que tener un buen olor y también tener una buena contextura. Bueno, nosotros, una textura. Tenemos declaraciones por parte de las mismas personas que llegaron a este punto en que se fija la ciudadanía al momento de comprar carnes, principalmente previa al 18. Los invito a revisar sus declaraciones. En el color de la carne, porque esté rojita, que no esté pasada, que no esté morada, que no tenga mucha grasa. Sí, en el color. El color dice mucho de la carne.
Bueno, y después cuando tú lo tienes en las manos, el hundir en la carne no debería hundirse ni dejar hoyo, sino que cuando están blanditas nos dejan hoyo. Rojita la carne. ¿Ya? Sí. Algo más, el olor, la textura. El olor, sí. En el color. ¿Ya? Eso más que nada. Sí, en el aroma igual hay que fijarse. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones por parte de las personas durante esta mañana. Ahí la mayoría concordaba en que el color tiene que estar bien rojizo, pero hay que hablar con un experto. Y tenemos a Wilson, quien es un carnicero que ya sabe del tema, en qué hay que fijarse, Wilson, al momento de comprar una buena carne y que ésta esté en buen estado. Siempre hay que fijarse nuevamente en el color, que esté rosado, no un color oscuro que ya a veces la carne está afiebrada. Y eso se compone mucho en la vista, en la posición de la carne. Entonces, por lo tanto, la carne estando con una buena posición, cierto, y que tenga buena refrigeración, la vitrina, no pierde temperatura. Acá nosotros, por suerte, tenemos buenas vitrinas con temperatura. Muéstrenos a ver un corte para ir en la imagen, para que nos explique ya con algo, con un corte digo, y ahí nos va detallando el color, obviamente, y también lo que me comentaba en torno a la vitrina, que nos decía la autoridad sanitaria, tiene que ir bordeando entre los 0 y los 5 grados. Mira, acá tienes una contextura de carne que cuando uno la aplasta, después tiene que volverle de nuevo la carne a su posición. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a veces la carne ya está un poco afiebrada, como yo te explicaba antes, se incrusta, se aprieta la carne, pero queda el mismo giro, no vuelve. Ya. Y eso es lo principal. Hay clientes que lo piden. Ah, que le hagan la demostración incluso, ¿no? Sí, hay que hacer la demostración. Cuando hay cliente, entonces, como no hay problema, se le hace y no cuesta nada. Si eso va a la voluntad y con los pide también. Esa es la textura, me decía el color rojizo, ¿cómo es ese rojizo? Exactamente. Este es un color que está en perfectas condiciones, no hay problema, tanto lo puede llevar a su casa, la refrigeración, ¿cierto? Que cuando ya lo quiere ocupar, lo puede congelar, sacarlo a temperatura, y la cual usted lo tiene, por ejemplo, lo baja, no sacarlo a temperatura, que normalmente dice la gente a temperatura ambiente, sacarlo para afuera, no. Siempre ir bajándolo pausadamente. Del congelado pasa a la parrilla de abajo del refrigerador. Ya. Para que la carne no pierda la contextura. Tampoco pierda la cadena de frío, ¿verdad? Correctísimo. Oiga, ya estamos en la previa del 18. ¿Cuánto dura un trozo de carne congelado? ¿Cuánto más o menos se puede mantener en la parte de arriba del refrigerador? Mira, a veces la gente lo guarda un mes. Se prepara ante la fiesta. Pero la idea siempre, bueno, para esta fecha no mantiene tanto a la gente refrigerada porque ocupa dentro de la semana, los 10 días o 15 días, cuando ya la gente ya mayor, ¿cierto?, se prepara y compra, sobre todo los abuelitos, que siempre ellos compran con su jubilación, ¿cierto? Ellos se preparan antes que nosotros, son más preparados. Pero los clientes acá siempre compran 3 días antes, una semana antes, y no es tanto que guarden la carne. Ya. Oiga, y lo otro que también mencionaba la Seremi, que hay que tener harto ojo en el color, en la textura. Usted me menciona algo que más, una recomendación para la gente en su casa que se tenga que fijar. Normalmente, ¿cierto?, es comprar en los locales confiables, o sea, los locales autorizados, ¿cierto?, de carnicería, que tengan buena contextura de carne siempre. Lo otro, que sean respaldados. Ya. Que eso, ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si usted no está conforme con el producto, puede volver con su boleta, se le hace el cambio, ¿cierto?, como corresponde. Es una forma de mantener al cliente y tenerlo conforme. Wilson, tenemos preguntas desde el estudio. Andrés. Sí, Sofi, es bien importante que Wilson nos pueda explicar también el tema. Claro, él decía, es poca gente la que congela la carne, la que compra antes, pero hay quienes lo hacen, pero ahí el proceso de descongelar la carne también tiene su forma, no es llegar y sacar la carne del freezer y dejarla ahí, o sea, tiene todo un proceso. Muchos recomiendan, por ejemplo, bajarla desde la parte del freezer a la zona de abajo del refrigerador, generalmente el freezer está arriba, a la parte del refrigerador, entre comillas, la más normal, y de ahí recién pasarla a la temperatura ambiente. ¿Cuál es el consejo de Wilson para descongelar la carne? Wilson, recién lo mencionaba, pero muy conciso, el proceso de descongelamiento de la carne, pasarla a la parte de abajo, por así decirlo, no dejarla afuera. Si nos podrías más o menos dar el detalle, cuánto rato. Mira, por ejemplo, si lo va a hacer el asado el día siguiente, el día 18, bajar la carne el día 16, ya empezar a bajar la carne del refrigerador a la parrilla de abajo, digamos, a la siguiente, para que tenga un proceso de descongelamiento lento pero seguro, como se dice. Porque si lo saca a temperatura ambiente directo, o a veces puede ser variable de temperatura, puede ser calor, mucha calor, la carne se le va a poner oscura y va a decir, el cliente va a decir, esto está malo. No está malo.
pero la visión que pierde la carne es distinta a tener un producto fresco. ¿Cambia el olor, por ejemplo, si uno lo deja afuera? No, excepto que esté en descomposición. Ah, ya, hay una situación completamente distinta. Ahí ya es aparte, totalmente aparte. Se escapa de todo sentido porque a veces la idea es que si, por ejemplo, usted compra carne en estos momentos y la tiene para el 18, que la congele, que no diga la congelo mañana o que la congelar pasado mañana. No. ¿Por qué? Porque se le va a perder temperatura, cadena de frío y se le puede componer. La idea es que llegue a su casa, a su domicilio con el producto y lo congele y ahí lo mantener fresco. Ya. Oye, Wilson, hablamos de la calidad de la carne, hablemos del precio. ¿Cómo están los cortes, el corte más barato para el 18, lo que está buscando la gente? Mira, muy buena pregunta. Nosotros en estos momentos tenemos oferta. ¿Cuál es la oferta para que la gente en su casa sepa? Por ejemplo, tenemos la punta de paleta, 5.498, abastero. Son productos al vacío, pero de buena calidad. ¿Ya? Entonces aprovechemos la oferta. Como está la escasez de hoy en día, la difícil la situación que estamos pasando todos, la idea es que aprovechemos la oferta. No esperar el último minuto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre hay variación de precio. El dólar está subiendo, el ETC está cambiando. Está difícil la situación. Sofía. Además pueden cotizar con tiempo también. Cotizar es lo más importante, recorrer, decirle de paseo, salir de la casa y recorrer por todo. Sí. Tenemos acá, por ejemplo, La Vega, locales que están en competencia junto a nosotros, pero nosotros siempre tenemos oferta durante todo el año. Andrés, te escucho. Sí, también que Wilson nos pueda recomendar, porque hay quienes nos están viendo que son maestros parrilleros y otros que no somos tan peritos quizás con la parrilla. Entonces, ¿qué corte es recomendable? Claro, aquí hay un cruce de precio-calidad, pero también con la maestría que puede tener el maestro parrillero, en el sentido de que qué corte es recomendable para una persona que no tenga tanta pericia en asar una carne, y también cuál es el corte recomendado para quienes este 2023 ya se manejen, pero como los dioses, en asar una carne. ¿Cuál es el corte recomendado que usted da con su expertise, que hemos hablado de todo acá? ¿Cuál es el corte que usted recomienda para las personas que saben, que se manejan, quizás no tanto para este 18? Y si me lo puede ir mostrando, quizás si es que está por este lado y también nos va contando. Mira, en este momento si gusta te preparo una punta de paleta que es económico y se puede súper fácil, se prepara súper fácil en la parrilla. Lo puedes a la parrilla, a la olla, le sirve la carne para empanada, para hacer anticucho, para muchas cosas. Un corte que vale 5.498 y está en oferta, pero te lo voy a hacer con carne nacional. Y va a quedar así como reina. Ah, miren, vamos a hacer esta demostración porque ya la expertise, Andrés, la expertise sí, pues. lo trajo para acá para irnos mostrando, para uno que no sabe tanto, yo en realidad no sé mucho. Esa es la idea, para que no se maneja tanto en el asado, el que quizás con suerte sabemos cortar la carne, saber más o menos cuál es la temperatura ideal, cuánto tiempo en el fuego, cuánto dar la vuelta, cuándo echarle sal también es importante. Todos esos secretos que al final terminen en que no nos terminen alegando los comensales de que la carne quedó dura, quedó muy salada, quedó pasada. Sí, pues para que ahí después nos salgan pelando del asado, Andrés, para el 18. Oiga, Wilson, si nos podría ir comentando, y para la gente que se está incorporando a nuestra sintonía, ¿qué corte es ese y también cuál es la recomendación? ¿Cuánto tiempo dejarlo al asador? No, depende de la temperatura del fuego. La temperatura del fuego es. Claro, porque si se descuida y la carne está muy buena, se le va a pasar. Y ahí tiene un excelente asado a la parrilla. Ya. Fácil hacerlo y fácil cocinarlo. Y queda sabrosísimo. Ya, rico. Ahí, muy bueno. ¿Qué corte más o menos le dice? Punta de paleta. Punta de paleta. Y lo corta ahí entre medio y todo. Sí, está listo. Está listo, ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí nos ha dado una corte, tremenda recomendación. Suena fácil, yo no sé si lo podría hacer, sinceramente. Yo miro nomás. Oye, ahí teníamos todas las recomendaciones y también lo que decía el Seremi de Salud. Y bueno, Wilson también a tener harto ojo, que la carne esté bien rojita, que huela rico, obviamente, la textura, y nos daba el ejemplo con el dedito ahí, que esta quede marcado, ¿no? Y lo otro que a ir cotizando en cuanto al precio, hay tiempo todavía, así que a tener harto ojo al momento de comprar las carnes previa al 18. Un gran abrazo a Wilson, le agradece, y también que nos mande un tutorial, porque no es fácil. Ya. Gracias, Sofi. Buenas tardes. Chao, chao. Casi las 2 de la tarde, nos vamos a la pausa en las noticias, volvemos de inmediato con ahí vemos las imágenes de la carne, los precios, las recomendaciones. Nos vamos a la pausa y al regreso información del mundo. Ya volvemos con 24 tarde.
Volvemos con información a 24 tardes. Vamos con información de índole política. Un grupo de manifestantes se encadenó en la sede de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Esto en la comuna de Providencia, hasta donde llegó personal de Carabineros. Agustina Álvarez con los detalles. Agustina, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, eso aproximadamente de las 10:30 de la mañana fue cuando entonces se inició esta manifestación que se desarrolló, tú bien lo decías, en el frontis de lo que es el Partido Unión Demócrata Independiente, más conocido como la UDI. Precisamente en esta calle Suecia, hasta donde llegaron diferentes manifestantes, todos ellos bastante jóvenes, hablamos la mayoría de ellos estudiantes secundarios, pero también diferentes personas que son personas que pertenecen a diferentes movimientos pro derechos humanos. ¿Qué realizaron acá? Bueno, realizaron una manifestación y precisamente es esta reja la que está a mi espalda, en donde un grupo de ellos se logró encadenarse a ella y tras ello entonces permitieron arrojar pintura roja, la que vemos entonces en gran parte de lo que es el frontis de la UDI. Ahora, ¿qué es lo que querían demostrar con esto? Bueno, todo esto está ligado, digámoslo, a lo que es esta conmemoración que se realiza más bien en los próximos días, el próximo lunes de los 50 años del golpe de Estado. El próximo 11 de septiembre se conmemora entonces los 50 años y es por eso que estos jóvenes van a estar, ellos bien decían, realizando diferentes manifestaciones de este tipo y comenzaron precisamente con este partido político. ¿Por qué la UDI? Porque ellos bien dicen, tuvieron un legado, tuvieron una historia que los vincula precisamente con la dictadura y es por eso de que uno de los gritos que ellos tenían era, por ejemplo, luchar hasta borrar su legado de miseria e impunidad. Pasemos a revisar parte de las declaraciones que entregó el vocero de esta manifestación. En el contexto de los 50 años del golpe de Estado, como estudiantes secundarios nos vinimos a encadenar a la sede de la Unión Democrática para visibilizar y denunciar públicamente que necesitamos saber dónde están los detenidos desaparecidos. No sirve con solo promesas, no sirve con solo decir públicamente que van a estar comprometidos con la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos y con la educación y con la violencia de género y sexual, sino que necesitamos acciones concretas. En estos momentos nuestros compañeros fueron desalojados por Carabineros de una forma muy violenta. Bueno, ahí está relatando un poquito también lo que ocurrió luego de un buen rato, varios minutos en donde estos jóvenes estuvieron encadenados, lanzando esta pintura roja, con gritos y panfletos también alrededor de todo este lugar. El Carabinero llegó precisamente hasta el frontis de la UDI, intentó permanecer o realizar un diálogo más bien con estos diferentes jóvenes que estaban en este lugar, sin embargo el diálogo no logró fructuar y tras eso entonces es que Carabineros comenzó a realizar este desalojo de esta calle para también permitir de nuevo que circulen los diferentes vehículos. En total hay 12 personas detenidas. Ahora, según datos preliminares, se dice que uno de ellos vendría siendo una menor de edad. Sin embargo, claro, todos fueron llevados hasta un centro policial en donde se están tomando los diferentes antecedentes, identidades, etcétera, para poder aclarar cuántos de ellos entonces son menores de edad y en qué motivo quedan detenidos. Por ahora son los delitos de desórdenes graves y daños a la propiedad. Pero bien lo decíamos, todo esto está en un contexto también de ánimos crispados, no solamente en el ambiente político, sino también en la propia ciudadanía chilena, los diferentes movimientos, producto de esta conmemoración de los 50 años. De hecho, dentro de la UDI también se estaba conmemorando, celebrando para ellos también otro evento que era importante, que es precisamente que hace un año atrás fue la opción del rechazo la que ganó en el proceso constituyente, una ceremonia o una conmemoración que tuvo que retrasarse varios minutos para dar inicio producto de esta manifestación. Sin embargo, al interior era bastante diferente la imagen que se vivía, porque se dio un pie de cueca, se comieron empanadas, etcétera. Y es por eso de que la propia María José Hoffman, secretaria de la UDI, decía bien que esto refleja lo que está ocurriendo en el país, estas diferencias que se están dando. Y es por eso de que también se le preguntó, por ejemplo, al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, qué pasaba con este llamado que está realizando el presidente Gabriel Boric hace varios días a firmar este compromiso o este acuerdo por la democracia. Y es cuando el presidente entonces de la UDI ratifica nuevamente de que ellos no se van a comprometer a firmar este compromiso. Pasamos a escuchar esas declaraciones.
y nosotros no vamos a participar en actos que procuren establecer una verdad histórica. Nosotros no vamos a participar en actos o hitos que puedan establecer homenaje a Salvador Allende, que puedan establecer hitos de desunión, de polarización. Lo que estamos viendo hoy día acá afuera de la sede de la UDI tiene mucho que ver con eso. Nosotros empatizamos con el dolor que distintos sectores de la sociedad chilena han tenido por sus víctimas, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la democracia, pero no queremos participar de la instalación de una verdad oficial en Chile. Ahí están las palabras entonces del senador Javier Macaya, presidente de la UDI, sede de política que va a quedar entonces resguardada con carabineros, por lo menos durante toda esta jornada. No se descarta, y bien lo mencionaban al interior del partido, que por ejemplo para el próximo lunes 11 de septiembre también soliciten resguardo policial para evitar entonces que nuevas manifestaciones de este tipo se puedan ocurrir. Agustín Álvarez, desde la comuna de Providencia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Es momento de revisar información internacional y obviamente que las lluvias que están provocando estragos en España, lo decíamos al comienzo del informativo, con varios fallecidos. Sofía Cepeda con los detalles. Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Tú lo decías, es la noticia que sin duda ha marcado la agenda internacional y que tiene como protagonista a España con estas lluvias récord y que han dejado imágenes impresionantes que han dado la vuelta al mundo. Los lugares más afectados han sido Madrid y Toledo. Lamentablemente, Andrés, tú lo adelantabas, ya se ha confirmado la muerte de al menos 3 personas, la última de ellas confirmada hace solamente algunos minutos. Hay también equipos de rescate trabajando a toda máquina para dar con el paradero de 3 personas desaparecidas, además por supuesto de los daños materiales que quedan totalmente en evidencia con las imágenes que ven ustedes en pantalla. Una tormenta que ha batido el récord de día más lluvioso en un mes de septiembre para distintas zonas del país de allá en España, incluidas Madrid, Toledo, Valladolid, Segovia y Navarra. Madrid y Toledo, lo decíamos, han sido de las más afectadas. De hecho, es en esta última donde se han registrado las 3 víctimas fatales. Un hombre murió mientras manejaba por las calles inundadas. Otra víctima fatal se confirmó en la provincia de Madrid cuando un hombre quedó atrapado en un ascensor. Y la tercera víctima que le comentábamos fue confirmada hace algunos momentos, fue encontrada en un arroyo. Tenemos contacto ahora con nuestro periodista allá en Madrid, Rodrigo Pérez, porque las lluvias allá en la capital han causado también importantes retrasos en todos los servicios ferroviarios. Para ver cómo se está viendo la situación allá en Madrid, tomamos contacto entonces con Rodrigo Pérez. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está, Sofía? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la Plaza Mayor, Madrid, España. A esta hora son las 19:12, 5 horas más que en nuestro país. Pero como ustedes pueden observar, a esta hora ya las lluvias han pasado, incluso ha salido el sol. 23 grados es la temperatura en estos momentos y se hace sentir aquí en pleno centro de Madrid, donde muchas personas turistas están en polera, prácticamente después a solo horas de esta tormenta, los efectos de la depresión aislada a niveles altos, más conocido por sus siglas como Dana, que ha generado estas diferentes y bastante complejas consecuencias aquí, no solamente en Madrid, sino que también en otras zonas alrededores como Toledo, donde se ha confirmado la muerte de 3 personas. También hay 3 personas que se encuentran desaparecidas, entre ellos el padre de una familia que aún no aparece, pese a que ya gran parte del núcleo familiar fue encontrado, entre ellos un niño de tan solo 10 años que fue encontrado aferrado a un árbol. Las estadísticas de la meteorología española indican que estas son las lluvias de las más grandes de todos los tiempos, donde en 1972 se registró un temporal inmenso en aquella época, pero ya se ha batido el récord de 190 litros por metro cuadrado en zonas como Aldea de Fresno, que han superado estas estadísticas. Esto ha generado no solamente cortes de tránsito, algunas estaciones del Metro de Madrid que han quedado completamente inundadas, sino que también algunos servicios como el Renfe, el tren, la estación Atocha, que acerca a distintas localidades de Madrid, que se ha visto afectados por retrasos en los viajes, cancelaciones. Ahora interrumpimos el trabajo de Rodrigo Pérez desde Madrid, nos conectamos con el Palacio de la Moneda, escuchamos a la presidenta de la República, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, quien se reunió hace instantes con el presidente Boric. Lo antes posible, y sobre todo cuando estamos cumpliendo estos 50 años, ¿no es verdad?, de conmemoración de un quiebre institucional como el que sucedió en nuestro país, que estamos
por cierto, comprometidos a que no vuelva a suceder nunca más. ¿El presidente Boric le transmitió si es que ya el expresidente Piñera va a firmar el compromiso? Yo entiendo que, yo no sé si él ha hablado con todos los expresidentes, pero yo entiendo que hay voluntad para firmar. Por parte del expresidente Piñera también. Pero que el presidente Piñera hable de eso, yo no voy a poner su decisión en mi boca. ¿No hablamos de ese tema con el presidente ahora? Bueno, yo creo que era la voluntad que yo tenía y me parece bien que se haga, pero no he hablado con el presidente sobre este tema. El presidente desde la UDI ya han dicho que no van a firmar el acuerdo. Bueno, yo creo que hemos estado en todos los canales hablando de los 50 años, ¿no es verdad? Donde efectivamente, claro, él habló de un clima eléctrico. Yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político, ¿no? Y creo que no nos hace bien porque creo que lo que necesitamos es ser capaces de escucharnos, de dialogar y de llegar a acuerdos sobre las cosas fundamentales con mirada de Estado, pensando en el país. Eso es lo que nos tiene que unir y no utilizarlo como un efecto de división entre los chilenos. Yo me preocupa porque siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años y a los 40 años yo creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado. Más allá de que hay gente que había estado, como yo digo, en una vereda y en otra. Pero había un cierto acuerdo fundamental de que la democracia es clave, es fundamental, que tenemos que protegerla, apoyarla, fortalecerla y que nada justifica violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y yo siento que de alguna manera hoy día ese compromiso no lo veo tan yo diría, tan fuerte, ¿no? Y entonces, a los 50 años, que debiera ser una cosa que nos uniéramos en torno a estos conceptos que son súper básicos, en vez de usarlo como un arma política. Y yo creo que yo llamaría a los sectores políticos distintos a que fuéramos capaces, con mirada de Estado, con mirada de largo plazo, entender lo importante que es conmemorar una fecha que nos dividió en el pasado, pero conmemorarla con la mirada del futuro, con la mirada de decir, esto no puede volver nunca a pasar en nuestro país. Nosotros todos pensemos lo que pensemos sobre distintas cosas, nos comprometemos, porque esto es lo que permite que nuestros compatriotas puedan vivir con paz, con dignidad y sabiendo que el mundo político está pensando en ellos. Y creo que eso es clave. Muchas gracias, presidente. Escuchábamos a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, tras su reunión con el presidente Boric. Lo decía, claro, que el ambiente, a diferencia de su opinión, en vez de eléctrico, como dijo el presidente Boric la semana pasada, la presidenta fue muy enfática. El ambiente está tóxico, haciendo un llamado a todas las partes a dialogar en fechas tan complejas. Vemos la imagen de la expresidenta ingresando al Palacio de la Moneda. 2 de la tarde con 17 minutos. Retomamos la información internacional junto a Sofía Cepeda, y tú también retomas, Sofía, la conversación con Rodrigo Pérez desde Madrid. Sofía, vamos contigo. Exactamente, estamos hablando entonces de estas lluvias torrenciales que han impactado sobre todo a Toledo, y Madrid. Y desde ese lugar, desde la capital española, estamos conversando con Rodrigo Pérez respecto a todas las implicancias que han tenido estas lluvias torrenciales que ya han batido el récord de el día más lluvioso registrado en un mes de septiembre allá en España. Tomamos contacto entonces con Rodrigo. Sí, regresamos. Estamos aquí en la Plaza Mayor, en Madrid, capital española, con estas intensas precipitaciones que comenzaron durante la jornada de ayer, también se extendieron durante esta madrugada y esta mañana, pero a esta hora ya las lluvias han pasado, el cielo de Madrid está completamente despejado y se hace sentir también aquí en pleno centro de Madrid. Vamos a revisar a continuación algunas impresiones, porque durante esta jornada hemos conversado con personas que se han visto afectadas por estas lluvias y también con pasajeros que han estado esperando por horas ingresar a los trenes sus pasajes, que se han visto cancelados por estas lluvias. No dan soluciones, no hay gente, hemos ido a cambiar los billetes y hay una cola de aquí hasta Notre Dame, o sea, nada, un horror. Uy, sí, lleva atrasada ya 2 horas. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué va a pasar? No han dicho nada todavía, toca esperar porque igual es por lo de Dana, ¿no? Toca tener paciencia. Bueno, llevo aproximadamente 3 horas esperando, voy a Málaga, a la Universidad de Málaga, y nada, aquí esperando con un poco de paciencia a ver si
finalmente programan el tren. Están reordenando un poco la gente que quedó más retrasada y en función de eso los siguientes trenes irán saliendo en orden a eso. Y entre esa entrevista nos encontramos con Jorge en la estación de Atocha, chileno, profesor de la Universidad de Concepción que iba a Málaga y que hasta ese momento seguía a la espera de ingresar a su tren que se vio retrasado. Parte entonces de la situación en Madrid. A esta hora ya no está lloviendo, pero sí se mantiene la alerta naranja y la precaución, la alerta por parte de las autoridades a los ciudadanos en esta jornada muy impactante, una de las más complejas por estas lluvias registradas en la historia de España. Claro, muchas gracias Rodrigo por toda esa información. Nosotros por supuesto que seguiremos siguiendo de cerca bien este caso porque lo decíamos, hay 3 personas todavía desaparecidas, incluido un padre de familia cuyo hijo fue encontrado de solamente 10 años y también incluido un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente allá en Madrid en las inmediaciones de una residencia de ancianos. Un panorama complejo que por supuesto les estaremos informando durante el resto de la jornada. Muchas gracias Rodrigo. Nosotros seguimos avanzando en materia internacional y nos vamos a ir hasta nuestro país vecino con una polémica que tiene como protagonista al ministro de Economía, pero también un plato típico que también en Chile nos gusta mucho, que es el ceviche, porque claro, ahora los dichos de el jefe de la cartera de Economía desató la polémica porque el limón está al alza, ha triplicado prácticamente su valor en el último tiempo allá en Perú y por lo tanto la recomendación que hace el ministro es a sustituir el ceviche por otras preparaciones típicas de la cocina peruana. Lo decíamos, los precios han ido al alza durante el último tiempo y ya han alcanzado un valor cercano a los 4.500 pesos chilenos el kilo. Por lo tanto, está ahí toda la controversia, todo ocasionado también por lluvias fuertes derivadas también del fenómeno del Niño, que ha impedido que puedan crecer también estos árboles frutales y en ese sentido entonces es que llegan las declaraciones con esta curiosa recomendación del propio ministro de Economía que pasamos a revisar a continuación. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... Las cevicherías no van a poder hacer eso. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar, viendo un poco el tema micro, sí. Porque son bienes perecibles y si no hay demanda, lo que va a pasar es que el precio se va a ajustar. Claro, es la proyección entonces de Alex Contreras, ministro de Economía, para los precios del limón. Él dice que se van a estabilizar. Dime, Andrés. Sí, yo creo que, no sé, por el llamado que pudo haber hecho el ministro de Economía, no sé, a buscar el clásico sucedáneo de limón, que no es lo mismo. Pero uno puede recordar aquí también otros ministros de Economía que en su minuto nada que ver con la gastronomía. También hicieron recomendaciones de bolsillo, como levántese más temprano a razón de la subida del precio de los 30 pesos del metro, o preguntarle a las vacas por el tema de la leche en su minuto. Aquí no solamente privativo de Perú, recomendaciones culinarias y de todo tipo, sobre todo de presupuesto, que al final son bien tristes. También sabemos lo importante que es para los peruanos el tema del ceviche, el uso del limón, pero 4.500 pesos el kilo, aunque la gente lo deje de consumir, o sea, difícilmente lo deja de consumir. Aquí en Chile está 10 veces más barato el kilo de limón. Siempre alegamos por las alzas y aquí está 10 veces más barato. Exactamente. Llama la atención justamente de quién vienen finalmente estas declaraciones. El ministro de Economía que hace el llamado entonces a preparar, a buscar otras alternativas de un plato que además fue declarado Patrimonio Cultural allá en Perú en el año 2004. Por lo tanto, no es menor también la implicancia, la relevancia que tiene esta preparación allá en el país vecino. Se espera que los precios se estabilizan. Algunos dicen de aquí a diciembre, otros son más optimistas, dicen que en octubre, noviembre. Vamos a ver cómo se va desarrollando y qué implicancias también tienen estas declaraciones del ministro de Economía en Perú. Seguimos avanzando ahora, seguimos en nuestra región, pero les queremos mostrar estas imágenes que llegan desde México, porque claro, ustedes lo saben, estas fiestas de revelación de género de los bebés, imagínate ese momento, uno nunca esperaría, ¿no?, que terminaran de esta manera. Este avión que utilizaron, que contrata esta pareja,
termina estrellando e incluso, Andrés, el piloto que iba a bordo, un piloto de solo 32 años, de hecho fue trasladado a un hospital cercano y finalmente falleció producto de las heridas. Lo hemos dicho, un evento que de a poco ha ido tomando fuerza. Hay algunos que se inclinan, no sé, por pasteles, por globos, por otras alternativas. Ellos quisieron ir más allá y lamentablemente termina de esta manera, ¿no? Con este registro, en un principio, al parecer, los asistentes no se dan cuenta, terminan celebrando también ahí con la pareja, pero claro, fue bien complejo lo que ocurrió, un accidente que lamentablemente cobra la vida de este piloto de solamente 32 años allá en el estado de Sinaloa, en México. Y terminamos ahora la revista. No todavía, me estoy adelantando. Todavía no, la orquesta de perrito. Es verdad. Miren estas imágenes que llegan desde Dinamarca y que muestran este festival de música clásica interpretando nada menos que a Mozart y que tiene ahí unos invitados bien especiales. Escuchemos un poco cómo fue ese momento. Oye, Sofía, si no me equivoco, es una sinfonía del papá de Mozart, de Leopold Mozart. Exactamente, es del padre del histórico compositor. ¿Y qué le había dicho, según explica ahora el director de esta orquesta, que tenía ese deseo de incorporar también que una parte de la sinfonía fuera acompañada por perros ladrando? Ahí sí está ese momento. Claro, y además cuentan que no fue así como así, una docena de perros que tuvieron que audicionar, postular también, y los 3 seleccionados, que son los que ven ustedes ahí en pantalla, pasaron también por 3 meses de entrenamiento para prepararse ese momento y aprender a ladrar por un lado cuando se les ordenaba y también poder permanecer callados durante el resto de la actuación, Andrés. No es poca pega, ¿eh? Sofía, claro. Sofía, muchas gracias por la información. Chao, chao. Muchas gracias, buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a revisar información de la economía, información de un ítem que se ha hecho cada vez más presente en muchos hogares en nuestro país. Lamentablemente, lo hemos visto en el último tiempo, el difícil acceso que se ha hecho para muchas familias, sobre todo más jóvenes, intentar postular a un crédito hipotecario, intentar postular al sueño de la casa propia, sobre todo departamentos. Lamentablemente, el alza de la inflación ha hecho que el acceso a los créditos hipotecarios se haga cada vez más difícil y para muchos la salida está siendo, si no pueden acceder a un crédito hipotecario, es intentar arrendar una casa o un departamento. Incluso este ítem se está haciendo muy lejano para muchas familias. Los arriendos han subido con fuerza durante el último tiempo, aunque vemos que los precios han tendido a estacionarse, incluso a caer durante los últimos meses. Y eso se debe sobre todo al fuerte aumento en la oferta de departamentos y casas que están disponibles para arriendo. Esto también lo refleja un estudio de la consultora TokTok.com. Pasemos a revisar la primera gráfica. Esto se circunscribe exclusivamente al Gran Santiago. Las 38 comunas que comprenden el Gran Santiago, la oferta de arriendo, de acuerdo a este estudio de TokTok.com, se elevó en el primer semestre a oferta de arriendo disponible, obviamente, 16.686 unidades. Gran Santiago, 38 comunas. Son 1.706 casas, 10.400 departamentos y 4.580 de estos departamentos, entre comillas, multifamily, que son los edificios que se consideran exclusivamente para arriendo. Entonces, en total tenemos 16.686 unidades disponibles de acuerdo al catastro de TokTok.com y esto representa un aumento en la disponibilidad, en la oferta, de un 86% respecto al año pasado, el primer trimestre también del año pasado, y eso repercute en una caída, sobre todo en las casas, en el precio de los arriendos. Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica porque el promedio de alza es 3,3%, de caída en los precios es de 3,3%. Si vamos desglosando, en departamentos la caída es un 1,4%, más bajita. En estos famosos departamentos multifamily, que son los edificios, insisto, que se construyen exclusivamente para arrendar, se considera otro ítem, ahí la caída es
menos 4,9%. Y en el caso de las casas, la caída es de un 10,1%. El promedio de caída es 3,3%. Si lo comparamos con el semestre anterior, de acuerdo a toktok.com, ahí incluso la caída este año es bastante menor. El semestre anterior había caído hasta un 9% en promedio el costo del arriendo. Eso es una buena noticia para quienes están buscando, obviamente, arrendar. Ahí el dilema es que esto se va a mantener con el correr del tiempo. Y pasamos a revisar la última gráfica que tiene relación justamente con el tema de los arriendos. ¿Cuáles son las comunas en que hay mayor disponibilidad aquí en el Gran Santiago? Sobre todo Santiago, la comuna central de la región metropolitana, 2.974 unidades disponibles. Las Condes, 1.013, Ñuñoa 923, San Miguel 816. Justamente le consultamos a los representantes de toktok.com por este estudio, por estas cifras, por esta mayor disponibilidad en la oferta de casas, departamentos multifamily, y esto cómo está aparejado con, afortunadamente, muchos dicen, caída en los precios de los arriendos. Digo afortunadamente porque muchas familias que no pueden acceder, lamentablemente, al crédito hipotecario, al sueño de la casa propia, no les queda otro camino que arrendar. Y si el arriendo está más barato, obviamente que es una buena noticia. Pasamos a revisar declaraciones de representantes de toktok.com quienes realizaron este estudio. Son múltiples los factores que han tenido injerencia en el incremento del aumento de las unidades en oferta en el mercado de arriendo. Entre algunos de los muchos, vemos que es el ingreso de nuevas unidades al mercado, pero también la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Muchos hogares hoy día han debido salir del mercado de arriendo y finalmente esto ha generado que tengamos más unidades disponibles. En esta misma línea podemos señalar que comunas como Santiago, Ñuñoa, Las Condes son probablemente las comunas que han crecido con mayor fuerza sus unidades disponibles. 2 de la tarde con 30 minutos. Seguimos hablando de economía. Vamos a cambiar de tema. El presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la presentación del proyecto de ley Cernac Te Protege. Pamela Araya con los detalles, Pame, en un proyecto que busca entregarle más herramientas, uñas y dientes al Cernac. Recordemos que ya hubo un proyecto aprobado por el Parlamento en 2015 que terminó el Tribunal Constitucional, obviamente por reclamos sobre todo de personeros del comercio, y aquí lo que se busca es volver a entregarle más herramientas al consumidor en esta nueva ley Cernac Te Protege. Pame, vamos contigo. Sí, claro, porque ahí fue donde surgió esta frase que el Cernac había quedado como un león sin dientes porque la verdad es que no podía sancionar. Y ese todo, a propósito que la CPC recurrió al Tribunal Constitucional porque decían que el Cernac no podía ser juez y parte. Pues bien, lo que puede hacer el Cernac hoy es presentar demandas colectivas, ya lo sabemos. Los casos de las entradas, por ejemplo, cuando no se cumple con el servicio, Daddy Yankee fue un ejemplo, pero ¿qué pasa con 2, 3, 4 personas que tienen un problema con un electrodoméstico? Bueno, ahí lo que hace la persona es finalmente presentar ahí un requerimiento al Cernac, el Cernac se comunica, pero si no hay respuesta, bueno, la persona se las tiene que batir por sí mismo, tiene que ir a tribunales, y lo que hay ahora con este proyecto de ley que se va a integrar, se va a ingresar, quiero decir, en los próximos días al Congreso, es básicamente hacerse cargo de esto, de las situaciones individuales y poder iniciar procesos sancionatorios, no solamente una mediación entre la persona afectada, el consumidor y la empresa. Detalles los entregó el director del Cernac. Vamos a escuchar lo que dijo. Ese universo de 280.000 casos aproximadamente son aquellos en que potencialmente podrá operar la facultad sancionatoria. Casos individuales, casos que afectan a una persona en particular. Bien, ahí solo un par de detalles nada más lo que decía el director del Cernac, porque dice que obliga a las empresas a contar también con un sistema de gestión de reclamos, pero ese es el punto principal también, y también ve algunos aspectos relacionados con los consumidores de créditos bancarios, por ejemplo, revisar bien cosas que tienen que ver como la repactación unilateral o algunos seguros que aparecen de repente que la persona no ha contratado. Son varios los aspectos, pero ese es el foco principal, poder ayudar a todas las personas de manera individual y que no se requiera solo una demanda colectiva. Y tú, Andrés, hablabas de lo que pasó en el año 2015 y las críticas que hubo al proyecto y que por eso finalmente no quedó con la facultad de sancionar y solo de mediar o presentar demandas colectivas. Lo cierto es que el presidente Gabriel Boric dijo que este proyecto recogía todas esos reparos o observaciones que tuvo el Tribunal Constitucional en aquella ocasión y que por eso ahora se garantiza que en este caso el Cernac no va a ser juez y parte. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario.
Y es muy importante dejar claro que el CERNAC no va a ser a la vez juez y parte. El proyecto garantiza que en un mismo caso el CERNAC no puede sancionar a una empresa y defender judicialmente a los consumidores, y tampoco se modifican las sanciones ya existentes, sino que lo que se hace es facilitar su aplicación. Bien, ahí entonces parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. El lanzamiento de este proyecto de ley, podríamos decirlo, se hizo aquí en la comuna de San Joaquín ante decenas de consumidores. Muchos dijeron que también se habían visto afectados. Y Andrés, solo para cerrar, bueno, en este discurso el presidente recordó diferentes casos de colusión, medicamentos, pollos, papel higiénico, entre muchos otros. Y las vecinas comenzaron a gritar, "Uy, las papas". Y el presidente ahí donde dice, ahora las papas. Y recordemos lo que dijo también el ministro de Agricultura hace unos días, que de hecho por el tema de las papas fueron ahí a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigara si había antecedentes de alguna colusión. Sí, el problema es que hay 25.000 productores de papas. Probar una colusión entre tantos productores, intermediarios y vendedores no es tan fácil. Pamela Araya, un abrazo a la distancia. Que esté bien. Chao, chao. Vamos a seguir con otras informaciones de la economía. Algo lo comentábamos la semana pasada respecto al rendimiento de los multifondos de pensiones. El A, el B, el C, el D y el E, que habían tenido un agosto súper malo, para ser directo. Después de junio, julio, extraordinario. Claro, el último año y medio había sido bien para el olvido. Habían levantado con fuerza los últimos 2 meses, pero agosto... O podríamos decir que no pasaron agosto los multifondos, ¿eh? Una caída de 1,05% el fondo A, 0,87% el fondo B, 1,11% caída el fondo C, donde está la mayor cantidad de chilenos, una caída el fondo D de 1,52% y el fondo E una caída de 1,48%. Si hacemos el raconto de lo que ha sido el enero-agosto, todo este 2023, el fondo A ha ganado con fuerza, 2,49% para arriba, claro, después de un 2022, insisto, para el olvido. El 1,85% el fondo B, también tuvo un excelente año 2021, no así el 2022. 0,44% de caída el fondo C, 3,02% el fondo E, fuerte caída. Y ojo, la caída del fondo E, quienes están más cercanos a jubilarse, una caída de 4%. Mañana tenemos reunión de política monetaria del Banco Central, pasado mañana tenemos IPOM también del Banco Central y el viernes tenemos cifras de IPC, así que una jornada a pura economía. Vamos con deporte. 4 tarde. Para despedirnos con las efemérides de este 4 de septiembre. ¿Qué pasó un 4 de septiembre? Hace 35 años, por ejemplo, se inauguraba mi querido Estadio San Carlos de Apoquindo, que lo están arreglando. Un 4 de septiembre, pero en 1981, un poquito antes que el primer partido en San Carlos, nació la cantante, bailarina estadounidense Beyoncé. Beyoncé. Este lunes, la reconocida ex integrante de Destiny's Child cumplió 42 años. Escuchemos una de sus canciones más icónicas, famosas, Single Ladies, con la cual cerramos 24 tarde. Que tenga una eléctrica tarde.